Entonces, ¿qué vamos a hacer en esto de paralelismo de datos? Esta realmente es más o menos, no es larga, mejor dicho. ¿Qué es paralelismo de datos? Luego vamos a ver qué operaciones son realmente paralelizables y cuáles no sobre datos paralelos y qué colecciones paralelas me ofrece Scala para trabajar y qué hay detrás de la paralelización de esas operaciones. O sea, qué abstracciones ofrece o construyó Scala para hacer paralelismo de datos, para, digamos, más bien, para crear estructuras de datos cuyas operaciones se pueden hacer en paralelo. Entonces, empecemos por qué es paralelismo de datos. Entonces, hasta ahorita trabajamos paralelismo de tareas. ¿Qué es paralelismo de tareas? Es una forma de paralelización que distribuye la ejecución de los procesos a través de nodos de computación. Usted hágase esto, y cuando terminen sus tareas hacemos alguna cosa. ¿Bien? Y usamos paralelitas para escribir los programas paralelos. Aquí hay un ejemplo que es cocinar un almuerzo con entrada, plato fuerte y postre. Entonces los reparten. Usted haga la entrada, usted haga el plato fuerte y usted haga el postre. Entonces en paralelo se hacen las tres cosas, por ejemplo. Pero las tres cosas son tres cosas diferentes, no tienen que ser la misma tarea. ¿Qué es paralelismo de datos? Es una forma de paralelización que lo que distribuye son los datos a través de nodos de computación. Entonces, por ejemplo, cocinemos arroz para muchos. Entonces, usted cocina arroz, usted cocina arroz y usted cocina arroz y luego unimos todo el arroz para tener arroz para muchos. Entonces, en paralelo cocinamos, pero todos hicieron la misma tarea. Todos cocinaron arroz en paralelo. Entonces, la diferencia entre paralelismo de tareas y paralelismo de datos es que paralelismo de datos es que yo tengo una colección a la que quiero aplicarle una operación y entonces yo miro a ver cómo me las ingenio para, eh, para dividir esos datos para que unos le apliquen la operación, otros también, y luego dar el resultado final. ¿Cierto? Pero en esa, la tarea que hago es la misma sobre los datos. Esa es la gran diferencia de paralelismo de datos y paralelismo de tareas. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Si tiene una tarea a realizar sobre un conjunto muy grande de datos y la quiere hacer en paralelo, entonces divida ese conjunto en subconjuntos. Haga la misma tarea en paralelo para los subconjuntos, combine los resultados. O sea, lo que usted paraleliza no es la tarea, sino los datos sobre los que hace la tarea. ¿Listo? Por eso se llama paralelismo de datos. Por ejemplo, aquí este ejemplo es con arreglos para mostrar el problema del paralelismo con, con asignación y esas cosas. Queremos inicializar un arreglo con un valor B, todas. Entonces usted diría, pues si quiero inicializar el arreglo y con B, ¿para qué lo hago en paralelo? El primero con B, el segundo con B. Entonces, a todos póngales B al tiempo. Entonces uno escribiría un programa como este. Para I de 0 hasta S, punto par. Punto par es, dice, esta colección la convertía a una colección paralela. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga algo sobre ella, las operaciones sobre ella, se van a hacer en paralelo. Como este for finalmente se traduce el for se traduce a qué? A un map y un filter, ¿cierto? En este caso es un for sencillo, entonces un map y un filter. Entonces, como le puse punto par, él dijo, la estructura es paralela, entonces el algoritmo que aplico es el map paralelo. Y si hago un filtro, hago el filtro paralelo. O sea, las operaciones que voy a aplicar son operaciones que ya están paralelizadas porque mi estructura es paralelizada. Entonces voy a aplicar eso. Entonces este for se ejecutaría en paralelo sin yo haber hecho nada para que se ejecute en paralelo. O sea, yo escribí un programa igualitico que si no lo fuera a ejecutar en paralelo, solo que le puse aquí que a esta colección la convirtiera en colección paralela para que las operaciones que se hagan sobre la colección aprovechen el paralelismo de datos. ¿Sí? Eso es hacer paralelismo de datos. Increíble, ¿no? Entonces, vamos a probar esas cosas. Paralelismo de datos. Mm.
Listo. Entonces, esto se demoró. Y ahora sí, consola. Así vamos a importar. ¿Cómo es que es? Ya me olvidó cómo es que es. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de eh, coger una lista que tiene un millón de elementos. ¿Ya? Quedó con un millón de elementos. Vamos a crear un vector con un millón de elementos. Ah, es lo mismo, ¿cierto? Pero vamos a... Entonces yo puedo convertir la lista, puedo hacer... Eh, es que tengo unas funciones, hay unas funciones aquí para no usar, para no usar escalameter, para hacerlo más rápido. Estas son las de las colecciones, esto es lo de los random. Esos son los que convierten a colecciones paralelas. O sea, ya puedo hacer, por ejemplo, esa lista se llamaba lista, creo, o list. Entonces puedo hacer list.par y entonces me vuelve una lista. La única diferencia con la lista anterior es que esta lista es un par vector, o sea, una lista paralela. Es paralela, no es secuencial. Y si yo hago, el otro que era ¿qué? El otro era un eh, el, ¿cuáles fueron las que yo creé? Eso, el otro era un vector. Entonces también puedo coger el vector. Fíjese, el vector empieza por, es un vector normal. Entonces yo le digo vector.par, lo convirtió en un vector paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y un vector paralelo? Esencialmente es la misma estructura y cuando uno va a programar no cambia mayor cosa. La diferencia es que cuando yo hago algo sobre ese vector, se ejecuta el algoritmo para ellos. Entonces, si es el paralelo, se ejecuta un algoritmo paralelo. Y si es el secuencial, se ejecuta un algoritmo secuencial. Entonces,
Esa función punto par, pues la que convierte a eso, es la que viene aquí en este escala, conversión, colección, comparable, es la que viene aquí. Entonces es la que no importa allí, la función que convierte. Pero si convertir la función a paralela, la estructura paralela es muy demorado, no va a valer la pena convertirla a paralela. Entonces lo que queremos mostrar aquí es cuánto se demora. Entonces aquí se inventaron una manera de medir el tiempo, de usar el tiempo directamente de la máquina sin necesidad de ir a usar escalamitre y todas esas cosas. Entonces, no importa cómo lo hicieron, lo importante ahorita es mirar lo siguiente. Vamos a mirar cuánto se demora la máquina convirtiendo la lista a paralelo. Entonces me demoré 147 milisegundos. Ahora vamos a ver cuánto se demora la máquina convirtiendo el vector a paralelo. 0.142 milisegundos. O sea, prácticamente nada. La otra se demoró 140 contra 0. Esto es lo que les digo para demostrarles que las listas no son una estructura buena para hacer paralelismos. Porque inclusive, o sea, convertir una lista a una estructura paralela cuesta demasiado. Entonces no vale la pena hacer list.par, eso es algo que no. Entonces, ¿qué estructura vamos a usar? Vamos a usar vectores, porque el vector.par, paralizarlo si no cuesta nada. Y ahora miremos cuánto cuesta. Vamos a generar unos números, 500 números. Los números del 0 al 500. Mucho. Los números del 0 al 500. En 500 números, 500 números. Ahora, generó entre los números del 0 al 500 y luego le hizo shuffle, o sea, como que los desordenó. Aquí queda un vector desordenado con números del 0 al 500. No, aleatorios. Son los números del 0 al 500 a 499, pero en un orden que no sabemos cuál es. O sea, vector.tabulate 500 los quedaría ordenados. Esto crearía los números del 0 al 500, ordenaditos. ¿Sí? Pero el shuffle lo que hizo fue desordenar, como barajarlos. Entonces le quedó un vector barajado, listo, de números. Entonces, usted quiere saber cuál es el máximo de ahí, ya sabemos que hace 499, ¿cierto? Pero entonces vamos a sacar el máximo, numbers, yo hago numbers.max, eso me da 499, ¿cierto? Y si los números los convierto a estructura paralela y luego le saco el max, pues me tiene que dar lo mismo. El máximo no depende de la estructura, ¿listo? Pero ¿cuánto me demoré haciendo lo uno y lo otro? Entonces vamos a ver cuánto me demoro, sec time, el tiempo que me demoro haciendo, calculando numbers.max y part time, el tiempo que me demoro calculando numbers.par.max. Ya estuvo, ¿no? Uy, fue muchísimo más. El paralelo que el secuencial. ¿Cuánto se demoró ese numbers? En convertirse en paralelo. Nada. Pues me extraña mucho que haya salido tanto.
Debió haber, por eso es que no me gusta usar esto, sino me gusta usar Scalameter, porque Scalameter no quita esos recolecciones de basuras o cosas de esas. Vamos a ver a hacer el secuencial. Y vamos a hacer el paralelo. En todo caso sale mucho más costoso el paralelo. Tiene que ser por el tamaño del vector. Vamos a hacerlo con un vector más grande. Tampoco sirvió de mucho. Vamos a hacerlo con un vector más grande. Ahí ya funcionó. Pasó de 5 milisegundos, de 4,599 milisegundos a 1 punto. Ya hubo aceleración de 4 casi. O sea, estas cosas paralelas siempre tienen un umbral a partir del cual vale la pena usarlas. Y ese umbral solo lo vamos a calcular cuando hacemos este tipo de experimentaciones, si no lo vamos a calcular. Entonces la idea es que yo tengo que probar en ese servidor cómo funciona el Sí, entonces me preguntan, el problema que le ven a esto es que es como muy dependiente de la máquina. Yo tengo mi algoritmo paralelizado, pero mi umbral depende de la máquina donde lo voy a correr. Y sí, probablemente depende de la máquina donde lo va a correr. O sea, va a tener que sintonizar su algoritmo con la máquina donde está. Entonces, pues es portable, pero el umbral seguramente va a ser mejor dependiendo de una máquina o de otra. ¿Eso es verdad? Así es la cosa. Entonces, eh, ¿qué significa paralelismo de datos? Que la operación, por ejemplo, este for, parte el rango en varios subrangos disyuntos, realiza la tarea para cada uno de los subrangos y una vez haya terminado, considera terminada la tarea original. Eso es lo que llamamos paralelismo de datos y esa es la idea que vamos a usar. ¿Qué limitaciones tiene esta idea? Entonces, por ejemplo, alguien escribió esto. Inicializar el arreglo. ¿Funcionó? Funcionó. ¿Y funciona por qué? Porque cada que va a poner una I, eh, en paralelo, la I es una I diferente. La va a poner en un lugar diferente en la memoria. Pero supongamos, por ejemplo, que alguien me dice, llene este arreglo en paralelo. O sea, alguien me escribe este llenar arreglo. ¿Dónde tengo este? Eso aquí. Aquí. Entonces, alguien dice, voy a definir llenar un arreglo en paralelo, recibe un arreglo y dice, eh, fíjense que el objetivo es llenarlo desde el inicial. Entonces, x0, xs0 es un isini y de ahí en adelante xs de i es xs de i menos 1 más 1. O sea, la posición siguiente del arreglo depende del anterior más 1. Sin este punto par, pues obviamente ese programa va a funcionar. Pero si yo escribo eso con ese punto par,
Entonces miren lo que puede pasar. Voy a llamar B el arreglo inicial, lo voy a llenar de 10 elementos. Aquí tengo el llenar arreglo secuencial, el que no es paralelo. La única diferencia entre el secuencial y el paralelo es que entre este procedimiento, esa función y esta, la única diferencia es que dice punto par. De resto son idénticas. Entonces vamos a usar una colección paralela, una paralela para hacer esto. La única diferencia entre las dos es eso. Entonces, ya creemos dos vectores B y C. Ahí están llenos de ceros. Y ahora vamos a llenar secuencialmente B, empezando en 3. Entonces yo miro B, ahora tiene 3, 4, 5, 6, 7, porque empezó desde 3 llenando eso. Ahora lo voy a hacer en paralelo. O sea, voy a llenar el arreglo C empezando en 3. Miremos a C. 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1. Que paralelizó. Entonces dijo, paralelíceme. Cogió y dividió este arreglo en varios pedazos. Yo creo que este pedazo, todos los que pidan uno son un pedazo. Y no alcanzó cuando estaba calculando este no había calculado. Tenía un 0. Exacto, llaman condiciones de carrera. O sea, eso es lo que pasa cuando uno usa concurrencia con estado. Que no hay no determinismo. ¿Sí? Y si yo lo vuelvo a correr, no necesariamente se llama no determinismo y es culpa de la concurrencia con estado. Por eso nosotros no hacemos concurrencia con estado, sino con vectores, con cosas funcionales, porque con las cosas que no son funcionales esto pasa. Sí, bloquea el paso hasta esa línea. Sí, pero entonces lo tendría que hacer el programador y eso es muy harto que el programador haga eso. Entonces, por eso, esas son las limitaciones de la idea básica. Entonces, ¿cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer ese tipo de cosas? Hágalo si sus estructuras son funcionales, si no, no. Ahí ya pusimos el error. Entonces, beneficios ya vimos que uno gana, pero si se daña la cosa, entonces ya no son tan beneficios. Entonces vamos a parar aquí, vamos a hacer un descanso y luego seguimos trabajando sobre esto. Son las